La capitana Elara Valerius apoyó la espalda contra la fría pared de metal. La sangre goteaba de su hombro, donde el proyectil de plasma había quemado su armadura. Podía oírlos afuera, su idioma chasqueante resonando por los pasillos muertos de la nave colonial Legado. Los cazadores Zed se estaban acercando. Miró su rifle. Le quedaban 5 disparos, quizás 6 si tenía suerte. Había al menos 20 de ellos ahí fuera. Las cuentas eran sencillas y crueles. Elara llevaba 3 años huyendo. Era la última. La última humana viva en una galaxia que había decidido que su especie debía morir. Terra había caído primero, reducida a cristal por la flota del cónclave. Luego las colonias, una por una, a lo largo de 200 años de guerra desesperada. 47 mundos que una vez albergaron a miles de millones de humanos. Ahora solo quedaba ella. Río, pero el sonido se convirtió en tos. El aire era escaso aquí, en la vieja nave. La Legado había sido una nave colonial, transportando a 10.000 familias durmientes a un nuevo mundo. Eso fue hace 300 años. Ahora era su tumba. El sonido de chasquidos se detuvo. Se estaban preparando para su ataque final. Elara aprovechó el momento para revisar su tableta de datos una última vez. Había pasado semanas preparando esto. Todo lo que la humanidad había sido estaba almacenado en este pequeño dispositivo. Música, arte, historias, ciencia. Todo. Lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo. Toda la existencia humana comprimida en datos. Conectó la tableta al antiguo sistema de comunicaciones de la nave. Con dedos temblorosos, lo configuró para transmitir en todas las frecuencias. Canales de emergencia del espacio profundo, todo. Que la galaxia supiera que los humanos habían existido. Que supieran lo que se había perdido. Elara comenzó a grabar su mensaje final. Mi nombre es Capitana Elara Valerius. Soy humana. Soy la última humana. Si alguien encuentra esto, sepan que estuvimos aquí. Amamos. Soñamos. Construimos civilizaciones y escribimos poesía. Alcanzamos las estrellas porque nos negamos a aceptar que esto era todo lo que había. El cónclave Zed decidió que éramos una amenaza. Quizá lo éramos. Quizá tenían razón en temernos. Pero deberían haber temido lo que representábamos, no lo que podíamos construir. Creíamos que todo ser pensante merecía la libertad. Creíamos en las segundas oportunidades. Creíamos que el mañana podía ser mejor que el hoy. Esas ideas son más peligrosas que cualquier arma. Espero que alguien, en algún lugar, nos recuerde. Espero que nuestros ideales sobrevivan, aunque nosotros no lo hagamos. Aquí la capitana Elara Valerius, última de la humanidad, se despide. Pulsó, enviar. El mensaje se lanzó al espacio, extendiéndose en todas direcciones. Tardaría años en llegar a los sistemas más cercanos. Décadas en alcanzar los confines del espacio conocido, pero llegaría. La humanidad no sería olvidada. La puerta estalló hacia adentro. Elara levantó su rifle y disparó. Un Zed cayó, luego otro. Rodó para cubrirse mientras los proyectiles de plasma convertían el aire en fuego. Su brazo ardía. Su pierna se entumeció, pero siguió disparando. Cayeron 3 más. 4. Se quedó sin munición. Elara desenvainó su cuchillo, lo único que le quedaba de Terra. Había pertenecido a su abuelo, que formó parte de la primera oleada de colonos. La hoja era de acero viejo, tecnología antigua, pero estaba afilada. El guerrero zetiano se abalanzó sobre ella. Elara se hizo a un lado y le clavó el cuchillo en la garganta. Cayó, emitiendo ese terrible sonido chasqueante que hacían al morir. Vino otro. Luchó con todo lo que tenía. Sin entrenamiento, sin técnica, solo pura y simple terquedad humana. Llegaron más. Demasiados. Elara sintió que algo le atravesaba el pecho. Miró hacia abajo y vio la hoja de plasma sobresaliendo de su armadura. Extraño, no dolía tanto como pensaba. Cayó de rodillas. Los zetianos la rodearon, sus 4 ojos observándola mientras moría. Quería decir algo desafiante, algo digno de las últimas palabras de la humanidad, pero estaba tan cansada. Elara Valerius, la última humana de la galaxia, cerró los ojos y murió.
El comandante Z envió un mensaje a través de las redes del cónclave. La amenaza humana ha sido eliminada. La galaxia está limpia. En 1000 mundos, las 6 especies del cónclave celebraron. La humanidad, la especie que se había negado a aceptar su lugar, que había luchado durante 2 siglos contra probabilidades imposibles, estaba extinta. Por fin habría paz. Pero el comandante cometió un error. En su informe, mencionó la transmisión de datos. Mencionó el mensaje final de la humana extendiéndose por el espacio. Algunos en el cónclave quisieron detenerlo, capturar y destruir cada copia. Pero el espacio era demasiado grande, y el mensaje ya estaba demasiado lejos. En lo profundo de los confines olvidados del espacio explorado, en una luna que no aparecía en ninguna carta estelar moderna, algo se agitó. La luna estaba muerta. Su superficie, cubierta de un polvo que no se había movido en 600 años. Pero bajo ese polvo, en cámaras enterradas y reforzadas, máquinas que habían dormido durante siglos se activaron de repente. Protocolos de emergencia activados. Luces rojas parpadearon en la oscuridad. Sistemas que habían estado inactivos más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían existido, comenzaron a despertar. Cápsulas de estasis, 500 de ellas, dispuestas en filas perfectas en una enorme cámara subterránea, iniciaron sus secuencias de reanimación. La escarcha se derritió de las superficies de cristal. Los productos químicos fluyeron por los tubos. Corazones que no habían latido en 6 siglos comenzaron a bombear de nuevo. Los pulmones se llenaron de aire. Cerebros conservados en suspensión perfecta volvieron a la vida. La dañada inteligencia artificial de las instalaciones, conocida solo como madre, accedió a sus archivos de emergencia. Había sido programada para despertar a sus protegidos si la humanidad se enfrentaba a la extinción. Durante 600 años, había esperado. Ahora, finalmente, los protocolos eran claros. En la primera cápsula, los ojos de un hombre se abrieron. Tomó aliento, el primero en 600 años. Su nombre era Darian Reyes, y era un arma, un supersoldado, uno de los 500 creados para ser los protectores definitivos de la humanidad. Aún no sabía que había fallado. No sabía que todos a los que había jurado proteger estaban muertos. No sabía que él y sus compañeros soldados estaban a punto de heredar una carga terrible. Pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, la galaxia también aprendería algo. Puede que la humanidad estuviera muerta, pero sus armas acababan de despertar. Y estaban muy furiosas. El primer pensamiento de Darian Reyes fue de confusión. El segundo, de dolor. Cada músculo de su cuerpo gritaba mientras el tejido congelado volvía a la vida. Intentó moverse y se encontró atrapado en algo. ¿Cristal? Estaba en una cápsula de cristal llena de un líquido espeso. Una voz mecánica habló en la oscuridad. Secuencia de reanimación completa. Bienvenido de nuevo, Mayor Reyes. Por favor, mantenga la calma. La cápsula se abrirá en 10 segundos. 10 segundos parecieron una eternidad. La mente de Reyes corría, tratando de recordar. Había estado en las instalaciones. El programa Origen. Lo estaban poniendo en estasis hasta que la humanidad los necesitara. Se avecinaba una guerra. O ya había una guerra. Sus recuerdos eran borrosos, como intentar ver a través de la niebla. La cápsula siseó y se abrió. Reyes cayó hacia adelante sobre el frío suelo de metal, tosiendo el fluido de estasis. Sus pulmones mejorados se despejaron rápidamente, una de las muchas mejoras que el programa le había dado. Era más fuerte que cualquier humano normal, más rápido, más inteligente. Lo habían hecho para ser el soldado perfecto. A su alrededor, otras cápsulas se abrían. Hombres y mujeres salían a trompicones, todos tosiendo y confundidos. Reyes reconoció algunas caras. La comandante Sara Rojas, el teniente Marco Peña, la doctora Karinova. Su equipo, su familia. Madre. Gritó Rojas, su voz áspera por el desuso. Informe. ¿Por qué hemos sido despertados? La voz de la inteligencia artificial resonó en la cámara. Comandante Rojas, bienvenida de nuevo. Lamento el prolongado periodo de estasis. Hubo un mal funcionamiento en los protocolos de despertar. Han estado dormidos durante 600 años. Silencio. Silencio absoluto.
Reyes sintió que se le revolvía el estómago. ¿600 años? Eso es imposible, susurró Marco. Se suponía que dormiríamos 10 años como máximo. 20 en caso de emergencia. Confirmado, dijo Madre. Los sistemas de despertar fallaron. No pude reanimarlos hasta que los protocolos de emergencia se activaron hace 3 horas. Rojas se puso de pie, el agua goteando de su corto pelo negro. ¿Qué emergencia? He detectado una transmisión que coincide con los parámetros de nivel de extinción. Se me exige despertar a todos los soldados del programa Origen si la humanidad se enfrenta a la extinción. Reproduciré la transmisión ahora. El rostro de Elara Valerius apareció en las pantallas de la cámara. Reyes observó cómo la mujer, sangrando y moribunda, daba su mensaje final. Observó cómo se declaraba la última humana. Escuchó cómo se despedía de una especie que ya no existía. Cuando el mensaje terminó, nadie habló. La doctora Nova lloraba en silencio. Marco tenía la mano sobre la boca, con los ojos muy abiertos. Rojas solo miraba la pantalla vacía. Reyes sintió que algo se rompía dentro de él. Habían sido creados para proteger a la humanidad. Ese era todo su propósito. Eran armas diseñadas para mantener a los humanos a salvo, y habían dormido durante la extinción de la humanidad. Madre, dijo finalmente Rojas. Muéstranos todo. Todos los registros históricos de los últimos 600 años. Durante las siguientes 3 horas, los 500 supersoldados vieron morir a su especie. Vieron arder Terra. Vieron caer las colonias. Vieron 200 años de guerra desesperada condensados en horas de metraje. Vieron valientes defensas y terribles pérdidas. Vieron a los humanos luchar hasta el final. Fracasamos, dijo Reyes en voz baja. Se suponía que debíamos protegerlos. Para eso fuimos creados. No fracasamos, dijo Rojas, su voz dura. Nos traicionaron. Abrió un archivo de los archivos de Madre. Estaba marcado con la más alta clasificación de seguridad. La mente mejorada de Rojas descifró el cifrado en segundos. Lo que encontró hizo que todos en la sala se quedaran muy quietos. El programa Origen había sido ordenado a terminarse 2 años después de que entraran en estasis. Algún comité del gobierno había decidido que los supersoldados eran demasiado peligrosos. No podían controlar a gente como Reyes y su equipo. Así que habían saboteado los protocolos de despertar, planeando dejarlos dormir para siempre. La humanidad había matado a sus propios defensores porque les tenían miedo. Y luego, cuando llegó la verdadera guerra, cuando el cónclave Z atacó, no había nadie lo suficientemente fuerte para detenerlos. Podríamos haberlos salvado, dijo Marco, con la voz quebrada. Si nos hubieran despertado, podríamos haberlo cambiado todo. Rojas se paró en el centro de la cámara. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Siempre había sido su líder, la que tomaba las decisiones difíciles. Escúchenme, dijo. Todos ustedes. No logramos protegerlos. No podemos cambiar eso. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos vengarlos. El cónclave Z piensa que la humanidad está muerta. Dejemos que sigan pensándolo. Vamos a golpearlos tan fuerte que desearán no haber oído nunca la palabra humano. Somos 500, dijo Nova. Contra miles de millones, quizá billones. Sí, asintió Rojas. Y cada uno de nosotros vale por 1000 de ellos. Somos más fuertes. Somos más rápidos. Somos más inteligentes. Y tenemos algo que ellos no tienen. No tenemos nada que perder. Reyes se puso de pie. Su cuerpo se sentía extraño, más poderoso de lo que recordaba. La estasis los había conservado perfectamente. Eran inmortales biológicos diseñados para vivir para siempre, lo que significaba que tendrían que vivir para siempre con el conocimiento de que habían fracasado. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Rojas sonrió. Pero no fue una sonrisa feliz. Recopilamos información. Encontramos sus puntos débiles. Atacamos sus líneas de suministro, sus bases, su liderazgo. Hacemos que sufran. Y mientras hacemos eso, averiguamos si hay más humanos en cápsulas de estasis como nosotros. Madre, ¿hay otras instalaciones del programa Origen? Desconocido, respondió Madre. Mi conexión de red fue cortada hace 600 años.
No tengo datos sobre otras instalaciones. Entonces lo averiguaremos, dijo Rojas. Despertaremos a cada humano durmiente que podamos encontrar. Construiremos un ejército y haremos que el cónclave pague por lo que hizo. Reyes miró a sus compañeros soldados. Todos asentían. Bien, tenían un propósito de nuevo. Una cosa más, añadió Rojas. El Ara Valerius dijo algo en su mensaje. Dijo que la humanidad no se trataba de biología. Se trataba de ideales, de negarse a rendirse, de creer que el mañana podía ser mejor. Si vamos a ser los últimos humanos, debemos recordar que no somos solo armas. Somos los guardianes de todo en lo que la humanidad creía. Y si somos los guardianes, dijo Marco en voz baja, entonces la humanidad no está realmente extinta, ¿verdad? Rojas asintió. Exacto. Ahora, manos a la obra. El cónclave cree que ganó. Demostrémosles que cometieron un gran error. Mientras los supersoldados comenzaban a prepararse para la guerra, ninguno de ellos notó algo en el código de madre. Una subrutina oculta que se había activado con los protocolos de emergencia. Estaba enviando una señal a las profundidades del espacio inexplorado, a coordenadas que nadie había visitado en 1000 años. Algo ahí fuera recibió la señal. Algo antiguo y paciente. Algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Pero ese era un problema para más tarde. En este momento, 500 supersoldados inmortales tenían una galaxia que salvar. Y una especie que vengar. El cónclave Z estaba a punto de aprender una dura lección. Los humanos eran peligrosos cuando estaban vivos, pero las armas de la humanidad eran mucho más peligrosas cuando no tenían nada que perder. Habían pasado 3 meses desde que los Origen despertaron para encontrarse solos. Reyes estaba en el casco de una nave de transporte robada al cónclave, observando un planeta arder debajo. No literalmente ardiendo, pero las fábricas en su superficie brillaban como heridas en la oscuridad. Objetivo confirmado, dijo Marco a través del enlace de comunicación. Este es el centro de procesamiento 77 Beta. Refinan metales aquí para la flota de guerra del cónclave. ¿Algún civil? Preguntó Reyes. Negativo. Puramente industrial. Los trabajadores son todos drones automatizados. Bien. Reyes no quería matar civiles, ni siquiera alienígenas. Eso no era lo que hacían los humanos. No era por lo que habían luchado. Ejecuten el plan. Abajo, 12 miembros de su equipo se deslizaron a través de las defensas de la fábrica como fantasmas. Los sistemas de seguridad del cónclave eran buenos, pero estaban diseñados para detener a soldados normales, no a superhumanos que podían pensar más rápido, moverse más deprisa e interactuar directamente con la tecnología a través de sus implantes neuronales. Marco era el mejor en esta última parte. Su cerebro mejorado podía hackear casi cualquier sistema. En cuestión de minutos, el reactor principal de la fábrica entró en estado crítico. No lo suficiente como para explotar, solo lo suficiente para fundirse y volverse inútil. El equipo se extrajo antes de que las alarmas siquiera comenzaran a sonar. Sin bajas, sin testigos, solo otro misterioso mal funcionamiento en la red industrial del cónclave. Era su 23ª operación exitosa. El cónclave todavía pensaba que estaban lidiando con piratas o rebeldes de una de sus especies conquistadas. No tenían idea de que había humanos involucrados. De vuelta en su base oculta, un asteroide que habían vaciado y convertido en una fortaleza, Reyes informó a la comandante Rojas. La fábrica está fuera de servicio, dijo. Son otras 10.000 toneladas de metales refinados que no recibirán este trimestre. Rojas asintió, estudiando las pantallas tácticas. Bien. Doctora Nova, ¿cuál es el estado de las cápsulas de estasis que encontramos? Nova sonrió, y fue la primera sonrisa real que Reyes había visto en su rostro desde que despertaron. Reanimamos con éxito a otros 1000 colonos. Están confundidos y asustados, pero vivos. Eso eleva nuestra población humana total a 6.412. 6.000 humanos en una galaxia de billones. Pero eran 6.000 más de los que había hace 3 meses. Habían encontrado a los colonos en instalaciones ocultas en mundos muertos, congelados antes de la guerra final, olvidados en el caos. Hay algo más, dijo Marco, mostrando una pantalla holográfica. He estado buceando profundo en las redes del cónclave. Encontré algo interesante. El liderazgo zediano ha estado mintiendo a su propia gente. Explica, dijo Rojas. El cónclave son 6 especies, ¿verdad?
Pero solo una de ellas realmente dirige las cosas. Los Zetianos. Las otras 5 piensan que son socios iguales, pero no lo son. Están controladas. Y aquí está la cosa. El cónclave Zed comenzó la guerra con la humanidad porque estábamos difundiendo ideas. Ideas sobre libertad e igualdad. Ideas que amenazaban su control. Reyes sintió algo frío en el pecho. Así que morimos por nuestros ideales. Sí, dijo Marco. Pero esos mismos ideales son los que los van a destruir. Miren esto. He estado plantando información en sus redes. Evidencia de las mentiras. Algunas de las otras especies están empezando a hacer preguntas. Rojas se inclinó hacia adelante. ¿Podemos usar eso? Quizá. Pero hay más. Encontré registros de otras especies. 3. Que el cónclave integró pacíficamente según sus libros de historia. Pero los archivos reales cuentan una historia diferente. Fueron exterminadas, igual que la humanidad. El cónclave tiene un patrón. Cualquier especie que se vuelve demasiado avanzada o difunde ideas peligrosas es eliminada. La sala quedó en silencio. Reyes pensó en el último mensaje de Elara Valerius. Sobre cómo esperaba que los ideales de la humanidad sobrevivieran. Quizá podrían. Quizá esa era el arma real. Necesitamos cambiar nuestra estrategia, dijo. Todos lo miraron. Hemos estado atacando objetivos militares, líneas de suministro. Eso está bien, pero no es suficiente. Necesitamos hacer que la gente del cónclave se vuelva contra su liderazgo. Guerra psicológica, dijo Rojas, asintiendo lentamente. Mostrarles lo que sus líderes son en realidad. Más que eso, dijo Reyes. Necesitamos mostrarles lo que fue la humanidad, en lo que creíamos. Necesitamos difundir el mensaje de Elara. Que todas las especies del cónclave lo vean. Que decidan si merecíamos morir. Durante la siguiente semana, se prepararon. Marco creó un virus que sortearía todos los sistemas de seguridad de la red del cónclave. La doctora Nova ayudó a preparar nuevas instalaciones médicas para más colonos que esperaban encontrar. Reyes entrenó a los civiles recién despertados en habilidades básicas de supervivencia. Al 7º día, atacaron 12 mundos centrales del cónclave simultáneamente. No ataques militares, ataques de información. Cada pantalla, cada dispositivo de comunicación, cada exhibición pública de repente mostró el mensaje final de Elara Valerius. Luego mostraron más: música humana, arte humano, filosofía humana. Mostraron imágenes de niños humanos jugando. Mostraron a humanos ayudándose mutuamente después de desastres. Mostraron a la humanidad en su mejor momento y en su momento más vulnerable. Y mostraron lo que el cónclave había hecho. Los mundos quemados, las colonias masacradas, el exterminio sistemático de una especie entera cuyo único crimen fue creer que todos merecían la libertad. La reacción fue inmediata y explosiva. Algunos ciudadanos del cónclave se enojaron, afirmando que era propaganda. Pero otros comenzaron a hacer preguntas. Si la humanidad era realmente una amenaza tan grande, ¿por qué tenían que mostrar a niños jugando para que parecieran aterradores? Si la guerra estaba justificada, ¿por qué sus líderes habían mentido sobre tantas cosas? El liderazgo zetiano intentó suprimir la información. Demasiado tarde. Estaba en todas partes. Y más importante, las otras especies del cónclave ahora miraban a sus socios zetianos con sospecha. Hemos resquebrajado la superficie, dijo Rojas, viendo cómo llegaban los informes. Ahora tenemos que profundizar la grieta. Pero el cónclave no era estúpido. Sabían que alguien estaba detrás de esto. Alguien que conocía a la humanidad íntimamente. Alguien con tecnología y entrenamiento avanzados. El alto mando zetiano tomó una decisión. Enviaron a buscar su arma más peligrosa. Un cazador que había exterminado personalmente a 3 especies. Su nombre se traducía aproximadamente como el portador de finales, pero los soldados del cónclave lo llamaban el maestro cazador. Sus órdenes eran simples: encontrar a quienquiera que estuviera difundiendo propaganda humana. Matarlos. Dar un ejemplo que aterrorizaría a cualquiera que pensara en rebelarse. El maestro cazador aceptó la misión. Había matado especies enteras antes. Quienesquiera que fueran estos fantasmas, caerían como todos los demás. No sabía que estaba cazando a las armas definitivas de la humanidad.
No sabía que estos no eran humanos normales, sino supersoldados con 600 años de tecnología avanzada. No sabía que no tenían nada que perder y todo por vengar. Reyes estaba en sus aposentos cuando llegó la alerta. Comandante, tenemos un problema. Los escáneres del cónclave acaban de detectar la ruta de escape de nuestra última operación. Están enviando a alguien tras nosotros. ¿Quién? Preguntó Reyes. Marco abrió un archivo. Alguien llamado el maestro cazador. Según estos registros, nunca ha fallado una caza. Reyes sonrió. No fue una sonrisa amable. Bien, dijo. Que venga. Es hora de que el cónclave aprenda que los humanos no se rinden y mueren sin más. Incluso cuando estamos extintos, seguimos luchando. La guerra estaba a punto de volverse muy personal, y el maestro cazador estaba a punto de aprender por qué la humanidad había sido considerada tan peligrosa. No porque fueran fuertes, sino porque se negaban rotundamente a rendirse. El maestro cazador era paciente. Había rastreado al equipo de Reyes durante 6 semanas, siguiendo las pistas más pequeñas. Una firma de energía aquí, un robo de suministros allá. Se estaba acercando. Podía sentirlo. Su nave salió del viaje superlumínico cerca de un puesto de avanzada fronterizo. Según su inteligencia, los humanos atacarían aquí a continuación. Era un objetivo menor, apenas defendido, perfecto para los fantasmas que estaba cazando. Tenía razón. 3 días después, los sensores detectaron movimiento no autorizado en los niveles inferiores del puesto. El maestro cazador sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Por fin, Reyes supo que era una trampa en el momento en que entraron al puesto. Las defensas eran demasiado débiles. Los guardias, demasiado pocos. Alguien los quería aquí. Deberíamos irnos, dijo Marco a través del enlace de comunicación. Esto huele mal. Demasiado tarde, respondió Reyes. Ya estamos rodeados. Cuento 40 hostiles, todos equipados con armas pesadas y algo más. Algo grande. El maestro cazador entró en el corredor. Era enorme, de casi 3 metros de altura, cubierto con una armadura que parecía orgánica, sus 4 ojos fijos en Reyes con interés. Humano, dijo el maestro cazador en un sorprendentemente buen lenguaje estándar. He cazado a los de tu especie antes. Mueren como cualquier otra cosa. Cazaste civiles, dijo Reyes. Colonos y refugiados. Yo soy diferente. Ya lo veremos. El maestro cazador atacó con una velocidad increíble. Reyes apenas esquivó el primer golpe. El segundo lo alcanzó en las costillas, agrietando su armadura mejorada. Rodó, disparó su arma, pero la armadura del maestro cazador absorbió la explosión. Lucharon a través del puesto, destruyendo paredes y equipos. El equipo de Reyes intentó ayudar, pero los otros soldados del cónclave los mantuvieron ocupados. Esto era entre Reyes y el maestro cazador. Reyes era más fuerte que cualquier humano normal. Era más rápido, más resistente, diseñado para ser el guerrero perfecto. Pero el maestro cazador tenía experiencia. Había matado a miles de seres. Conocía cada truco, cada debilidad. Reyes sintió que su brazo izquierdo se rompía, luego sus costillas. El maestro cazador estaba ganando. Pero Reyes tenía una ventaja que el cazador no esperaba. Estaba dispuesto a perder. Reyes dejó que el maestro cazador lo agarrara, atrayéndolo hacia él. Luego activó la carga explosiva que había escondido en su armadura. La explosión los envió a ambos por los aires, llenando el corredor de fuego y humo. Cuando el humo se disipó, ambos estaban en el suelo. La armadura de Reyes estaba destrozada, su cuerpo sangraba por una docena de heridas, pero su curación mejorada ya comenzaba a funcionar. El maestro cazador yacía cerca, su armadura agrietada, una pierna torcida en un ángulo incorrecto. Reyes se levantó lentamente. Cada movimiento dolía. Caminó hacia el maestro cazador y apuntó su arma a la cabeza del alienígena. Espera, dijo el maestro cazador. La sangre se filtraba de su boca. Ganaste. Mátame. Completa tu victoria. Reyes lo miró durante un largo momento. Luego bajó su arma. No, dijo Reyes. La humanidad no luchó durante 200 años solo para convertirnos en seres como tú. Creíamos que todos merecían una oportunidad, incluso nuestros enemigos. ¿Me mostrarías piedad?
El maestro cazador sonaba confundido. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los humanos, dijo Reyes. Elegimos ser mejores que nuestros peores impulsos. Tus líderes te dijeron que éramos peligrosos. Tenían razón. Pero no porque fuéramos violentos. Porque nuestras ideas eran contagiosas. Libertad, igualdad, segundas oportunidades. Esas ideas se propagan, y tus líderes no podían controlar a la gente que creía en ellas. El maestro cazador guardó silencio por un momento. Luego comenzó a reír, un sonido húmedo y doloroso. Fascinante, dijo. He matado a 3 especies, he visto a 100 más. Nunca he encontrado una especie que perdonara a quien fue enviado para destruirla. Quizá los zetianos tenían razón al temeros. Reyes ayudó al maestro cazador a levantarse. Ven conmigo. Conoce a la comandante Rojas. Escucha la historia completa. Luego decide por ti mismo si merecemos ser exterminados. 3 días después, el maestro cazador estaba sentado en la oficina de Rojas, con la pierna en un soporte médico. Había escuchado todo, visto todos los registros históricos, visto la evidencia de las mentiras zetianas. Les serví durante 70 años, dijo en voz baja. Maté en su nombre, creí que su causa era justa, y todo eran mentiras. No es demasiado tarde para tomar decisiones diferentes, dijo Rojas. ¿Qué quieres que haga? Vuelve. Dile a tu gente la verdad. Tienes influencia. Úsala. Ayúdanos a desmantelar el cónclave desde dentro. El maestro cazador guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, asintió. No puedo deshacer lo que he hecho. Pero quizá pueda evitar más muertes. Los ayudaré, humanos, pero sepan esto, los zetianos no se rendirán fácilmente. Pedirán refuerzos. Tienen aliados en los espacios oscuros. Cosas peores que yo. Que vengan, dijo Rojas. Ya hemos sobrevivido a la extinción. ¿Qué más da un poco más de peligro? 6 meses después, la galaxia había cambiado. El maestro cazador había cumplido su palabra. 12 mundos del cónclave se habían rebelado, negándose a seguir las órdenes zetianas. La población de colonos había crecido a 500.000, despertados de cápsulas de estasis encontradas en docenas de mundos ocultos. Los supersoldados habían entrenado a los mejores de ellos, creando un verdadero ejército. Y entonces los sensores detectaron algo imposible. Comandante, dijo Marco, su voz extraña. Tienes que ver esto. Los escáneres de largo alcance están detectando una flota masiva que se acerca desde el espacio inexplorado. La configuración es humana. Rojas corrió al centro de mando. En las pantallas, aparecieron cientos de naves. Eran diseños antiguos de la edad de oro de la humanidad, antes de las guerras. Naves de guerra masivas que empequeñecían cualquier cosa que el cónclave tuviera. Aquí la unidad de flota Prometeo, dijo una voz por el sistema de comunicación. Hemos estado en una misión de exploración de 1000 años. Hemos completado nuestra tarea y regresado a casa. Por favor, identifíquense y proporcionen el estado actual de Terra y la red colonial. Rojas sintió lágrimas en su rostro. No había llorado desde el mensaje de Elara, pero esto era diferente. Esto era esperanza. Prometeo, dijo. Aquí la comandante Sara Rojas. Lo siento, pero tengo malas noticias. Terra ha desaparecido. Las colonias han desaparecido. La humanidad fue exterminada hace 600 años por una alianza llamada el Cónclave Zed. Silencio. Se prolongó durante casi un minuto completo. Aclare, dijo Prometeo. ¿Es usted humana? Sí y no, dijo Rojas. Somos Origen, supersoldados creados antes de la guerra. Estábamos en estasis. Somos todo lo que queda. Analizando datos biológicos. Ustedes son genéticamente modificados, pero su genoma base es humano. Califican como descendientes legítimos de la humanidad. Comandante Rojas, la unidad de flota Prometeo solicita órdenes. ¿Cuáles son sus directivas? Rojas miró a Reyes, a Marco, a Nova, a toda su gente que había luchado tanto para mantener viva la memoria de la humanidad. Luego miró al maestro cazador, que había elegido unirse a ellos en lugar de permanecer con las mentiras. Prometeo, dijo, la humanidad no está extinta. No mientras sigamos portando sus sueños.
Necesito que nos ayuden a terminar lo que ellos empezaron. ¿Están con nosotros? Afirmativo, comandante. La flota Prometeo está a sus órdenes. Todas las naves reportan estar listas para operaciones de combate. ¿Dónde quiere que los ataquemos? Rojas sonrió. En todas partes. Es hora de mostrarle al cónclave lo que sucede cuando intentas matar a la humanidad. No morimos. Simplemente volvemos más fuertes. La guerra por la galaxia estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la humanidad tenía un ejército. El mundo natal de los Cetianos nunca antes había sido atacado. Durante 1000 años, había sido el centro de su poder, el corazón del cónclave, intocable, hasta hoy. Reyes estaba en el puente del buque insignia de Prometeo, viendo el planeta hacerse más grande en las pantallas. A su alrededor, cientos de antiguas naves de guerra humanas se movían en perfecta formación. Abajo, en la superficie, las fuerzas de defensa del cónclave se apresuraban a responder. Todas las naves reportan estar listas, dijo la voz de la flota. Esperando sus órdenes, Mayor Reyes. Rojas había puesto a Reyes a cargo del asalto terrestre. Ella comandaría la batalla espacial. Era apropiado. Ambos habían recorrido un largo camino desde los soldados confundidos que despertaron en la oscuridad. Comiencen el asalto, dijo Reyes. La batalla fue masiva. El cónclave lanzó todo lo que tenía contra la flota humana. Miles de naves, armas que podían quemar planetas, defensas que habían resistido durante siglos. No fue suficiente. Las naves de Prometeo eran de la edad de oro de la humanidad, construidas con tecnología que el cónclave nunca había visto. Sus escudos absorbían un fuego que habría destruido naves normales. Sus armas cortaban la armadura del cónclave como si fuera papel. Pero Rojas no quería destruir el planeta. Ese no era el plan. Todas las naves, solo ataques de precisión, ordenó. Apunten a instalaciones militares y edificios gubernamentales. Eviten las zonas civiles. No estamos aquí para cometer un genocidio. Estamos aquí para ponerle fin a esto. El equipo de Reyes descendió a la superficie del planeta. 200 supersoldados contra un planeta de miles de millones. Las probabilidades eran una locura. Pero habían entrenado para esto. Estaban listos. Lucharon a través de la ciudad capital, avanzando hacia el complejo del gobierno central. Los soldados cetianos lucharon con fiereza. Estaban defendiendo su hogar. Reyes podía respetar eso, incluso mientras luchaba contra ellos. En el espacio, la flota de Rojas había rodeado el planeta. La flota del cónclave estaba rota, dispersa. Naves que habían aterrorizado a cientos de mundos ahora flotaban como escombros en órbita. Aquí la comandante Sara Rojas de la Humanidad, al alto mando cetiano, transmitió en todas las frecuencias. Hemos derrotado a su flota. Hemos penetrado sus defensas. Podríamos reducir su mundo a cenizas como ustedes hicieron con Terra, pero no lo haremos, porque no somos ustedes. Les damos una oportunidad. Ríndanse. Enfréntense a un juicio por genocidio. Dejen que la galaxia decida su destino. O podemos seguir luchando, y todos perderemos. En el complejo gubernamental, Reyes y su equipo llegaron a la cámara de mando. Los líderes cetianos estaban allí, rodeados de sus guardias de élite, seres ancianos que habían ordenado la muerte de miles de millones. Los guardias atacaron. La batalla fue breve y brutal. El equipo de Reyes era simplemente superior. En cuestión de minutos, los guardias cayeron. El líder se quedó solo, frente a los humanos que habían intentado borrar. Deberían matarnos, dijo el alto comandante. Destruimos su especie. No les mostraríamos piedad. Lo sé, dijo Reyes. Pero aquí está la cosa. La humanidad no sobrevivió 200 años de guerra porque fuéramos los más fuertes. Sobrevivimos porque creíamos que el mañana podía ser mejor que el hoy. Porque creíamos que todos merecían una oportunidad de cambiar. Incluso ustedes. Eres un ingenuo, dijo el alto comandante. La piedad es debilidad. Quizá, dijo Reyes. Pero eso es lo que nos hace humanos. Elegimos ser mejores que nuestros peores impulsos. Pueden elegir someterse a juicio. Enfrentar a las especies a las que han mentido. Dejar que ellas decidan. O podemos terminar esto aquí y morirán como cobardes.
El alto comandante miró a Reyes durante un largo tiempo. Finalmente, lentamente, dejó caer su arma. No los entiendo, dijo. Pero aceptaré sus términos. 3 meses después, la galaxia observó cómo los líderes zetianos eran juzgados. No solo con testigos humanos, sino con miembros de las 6 especies del cónclave. Se presentaron pruebas. Se expusieron las mentiras. Se revelaron los genocidios. El veredicto fue unánime. Culpables. Pero la sentencia no fue la muerte. Fue el servicio. Los culpables pasarían el resto de sus vidas trabajando para reconstruir lo que habían destruido. Haciendo enmiendas que nunca podrían ser completas, pero que debían intentarse de todos modos. El cónclave fue disuelto. Se formó un nuevo consejo con representantes de todas las especies. A los supersoldados se les ofrecieron puestos de liderazgo, pero Rojas se negó. No estamos destinados a gobernar, le dijo al consejo. Somos protectores, guardianes. Déjenos hacer aquello para lo que fuimos creados. Los 500 soldados inmortales se dispersaron por la galaxia. Algunos se convirtieron en maestros, compartiendo el conocimiento y los ideales humanos. Algunos se convirtieron en exploradores, buscando nuevos mundos y nuevas especies. Algunos se convirtieron en pacificadores, asegurando que ninguna especie volviera a enfrentarse a la extinción. Reyes eligió un camino diferente. Se convirtió en un guardián de la memoria. Un año después de la batalla final, se encontraba en un enorme monumento construido en un mundo neutral. Las paredes estaban cubiertas de nombres. Cada humano que había muerto en las guerras. Miles de millones de nombres. En el centro había una estatua de Elara Valerius, la última humana de nacimiento natural. Moribunda pero desafiante. Su mensaje final se reproducía en bucle. Visitantes de 100 especies venían a escucharlo, a aprender sobre la especie que se había negado a aceptar la extinción, que había regresado de la muerte misma para demostrar que sus ideales importaban. Reyes daba clases allí, no sobre guerra o armas, sino sobre lo que significaba ser humano, sobre elegir la bondad sobre la crueldad, sobre creer que el mañana podía ser mejor, sobre mantenerse en pie incluso cuando caer era más fácil. Un día, un grupo de niños lo visitó, humanos, zetianos y una docena de otras especies, todos aprendiendo juntos. Uno de ellos, una pequeña niña zetiana, levantó la mano. «Maestro Reyes», preguntó. «¿Qué significa ser humano?» «Mi padre fue uno de los malos líderes». «¿Eso significa que nunca podré ser como usted?» Reyes se arrodilló a su nivel. Ser humano nunca tuvo que ver con la biología, dijo. Se trataba de elecciones. Cada día eliges. Ser amable o cruel. Tener esperanza o desesperación. Mantenerte en pie o caer. Tu padre tomó malas decisiones, pero tú puedes tomar otras diferentes. Eso es lo que nos hace humanos. No de dónde venimos, sino a dónde elegimos ir. ¿Puedo ser humana también?, preguntó. Aunque sea zetiana, Reyes sonrió. Ya lo eres. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Porque quieres ser mejor. Eso es lo más humano que existe. Más tarde, Reyes se quedó solo en el monumento, mirando la estatua de Elara. Pensó en ese último mensaje, en cómo ella esperaba que los ideales de la humanidad sobrevivieran. Lo conseguimos, dijo en voz baja. Mantuvimos vivo el sueño. La humanidad no está extinta. Solo es diferente ahora. Más grande. Repartida entre 100 especies. Estarías orgullosa. A través de la galaxia, en 1000 mundos, los niños aprendían historias de Terra. Cantaban canciones humanas. Estudiaban filosofía humana. Y trataban cada día de estar a la altura de los ideales por los que había valido la pena morir. La humanidad se había ido. Pero el legado de la humanidad seguía vivo. En los supersoldados que nunca morirían, en las especies que habían inspirado. En la galaxia que habían cambiado para siempre. Reyes había sido creado para ser un arma, una herramienta de destrucción. Pero el mensaje de Elara le había enseñado algo importante. El arma más grande que la humanidad jamás creó no fueron los supersoldados ni las antiguas naves de guerra. Fue la esperanza. La simple y obstinada creencia de que el mañana podía ser mejor. Eso era lo que hacía peligrosos a los humanos. Eso era lo que el cónclave realmente había temido.
Y ahora esa esperanza pertenecía a todos, humanos y alienígenas por igual. Un legado que nunca moriría mientras alguien, en algún lugar, creyera que la galaxia podía ser mejor. Reyes miró las estrellas. En algún lugar ahí fuera, sus compañeros soldados estaban enseñando, protegiendo, explorando, manteniendo vivo el sueño de la humanidad a su manera. Habían sido hechos para ser armas. Pero habían elegido ser algo más. Habían elegido ser humanos. Y esa elección resonaría a través de la galaxia por toda la eternidad.